Como le comentaba desde el principio del programa, ayer se realizó en Brooklyn, Nueva York, una audiencia para Ismael El Mayo Zambada ante el juzgado en esa ciudad. Está acusado de una larga lista de delitos, entre ellos asesinato. Y vamos a conversar con Luis Chaparro, periodista independiente de la frontera entre México y Estados Unidos, sobre cuáles fueron los resultados de esta audiencia y cómo va el proceso. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Pascal, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues, ¿qué es lo más relevante que ocurrió en esta audiencia, Luis, si gustas decirnos? Pascal, yo creo que lo más importante que se vio en el juicio de ayer con el Mayo Zambada es que se deja entrever que es muy probable que no vaya a ir a juicio el Mayo Zambada. De nuevo, todo creo que todavía está un poco en el aire, pero el hecho de que el Mayo Zambada haya decidido quedarse con su misma representación legal y que así lo haya permitido el juez Kogan, es un indicio importante de que muy probablemente el Mayo no está pensando ir a juicio y más bien está ya negociando un acuerdo de culpabilidad. Uh-huh. La intención de la Fiscalía estadounidense de pedir la pena de muerte para el Mayo Zambada es parte del proceso de negociación. Yo creo que es definitivamente parte del proceso porque pues es prácticamente una amenaza de decir, si te vas a juicio, si sí decides ir a juicio, podríamos solicitar la pena de muerte en caso de que llegues a perder ese juicio. Y pueden hacerlo porque no fue extraditado, es decir, no hay condiciones previas, ¿verdad? Puede acusarlo de lo que quiera la Fiscalía. Exactamente, no hubo un proceso de extradición, digamos, legal, o sea, a final de cuentas sí hubo participación del gobierno, pero lo están negando, y entonces sí podrían solicitar pena de muerte para el Mayo Zambada, que de cualquier manera no creo ni siquiera que sea necesario. Sabemos que el Mayo pues ya es mayor, tiene cerca de 80 años, está enfermo, sufre de adicciones a la cocaína particularmente, y entonces, pues digamos, una sentencia mínima de 25 años podría igualmente suponer una sentencia de muerte. Claro. Entonces, podríamos decir que, bueno, la primera información relevante es que decidió mantener al abogado Frank Pérez, que fue el mismo abogado de su hijo, el Vicentillo, y la segunda es que el proceso de negociación continúa. Exactamente. El proceso de negociación todavía está, digamos, pues en proceso, o sea, está todavía negociando si es que se va a declarar culpable y cuáles serían, digamos, esos términos de negociación. Tiene una siguiente audiencia para el siguiente 22 de abril, donde yo creo que ya va a ser mucho más claro. Todas esas audiencias son lo que le llaman pre-trial, unas audiencias previo al juicio. Uh-huh. De cualquier manera, el proceso de juicio, como ahorita todavía no está resuelto, sigue avanzando. Es decir, la Fiscalía se sigue preparando para un juicio, lo que quiere decir que le van a requerir que muy próximamente se declare culpable o inocente para saber qué va a suceder con su caso. ¿Cómo interpretas que haya decidido mantener a Frank Pérez como su abogado? Justamente yo creo que esa es la señal que nos dice que no está planeando ese juicio, porque si bien la audiencia que tuvo ayer fue una audiencia cursus, que es una audiencia para desahogar un conflicto de interés con su representación legal, Frank Pérez es el mismo abogado, como bien lo decías, del Vicentillo, de su hijo, Vicente Zambada Niebla, quien hoy por hoy es testigo protegido de las autoridades estadounidenses. Si Frank Pérez actuara, digamos, como representante de ambos, estaría actuando en mala fe en cualquiera de ellos dos, en una examinación cruzada. Uh-huh. Estaría, digamos, pues dañando la imagen de uno de otro, defendiendo o a uno o a otro. Uh-huh. Eso solo pasaría en caso de que se fueran a juicio. Entonces el hecho de que el Mayo haya dicho, yo no tengo problema que se quede él, que el mismo Frank Pérez haya decidido quedarse, habla de que no están viendo en el horizonte un juicio. Parte del proceso de negociación podría ser, además de declararse culpable y de esta manera evitar el juicio, entregar información a las autoridades estadounidenses. Yo creo que podría ser, es decir, yo creo que sí hay una posibilidad de que él entregue información como parte de su proceso de negociación. Sin embargo,
tampoco creo que lo sea muy necesario. Yo creo que lo sería muy necesario en caso de ir a juicio para poder ganar puntos. Pero para negociar yo creo que lo más importante para la Fiscalía es que él se declare culpable y no gastar todos esos recursos y tiempo en un juicio. Y de ahí en más, pues digamos que lo que él pueda ofrecer de información no bajaría considerablemente su sentencia, su condena, como para poder librar incluso prisión. Porque ya ves que pues se dice, y creo que con mucha razón, que el Mayo pues sabe mucho de las conexiones entre el mundo de la política y el mundo criminal. Exacto, yo creo que el Mayo, si es que ya compartió información como algunas fuentes han especulado, yo creo que lo está haciendo sobre todo por el coraje que siente de cómo fue traicionado y cómo fue secuestrado en México. Pero de ahí a que le vaya a convenir, si no se va a juicio, si se va a juicio seguramente le va a convenir y va a hablar bastante, pero si no se va a juicio yo creo que no tendría un incentivo más allá de digamos el recelo que siente por cómo fue secuestrado en México y cómo lo llevaron a Estados Unidos. Bueno, Luis, pues vamos a estar atentos a este proceso y te agradezco como siempre que me tomes la llamada, muy amable. Claro que sí, Pascal, muy buen día. Gracias, Luis Chaparro, periodista independiente en la frontera entre México y Estados Unidos.